El pasado 22 de julio, el Ejecutivo Federal presentó a los medios de comunicación el proyecto de iniciativa de reforma en materia de pensiones. El contenido exacto de esta reforma aún se desconoce, no se ha hecho pública. Para hablar un poco sobre el tema, realizamos una entrevista al doctor en Derecho Carlos Matute. ¿En qué consiste el proyecto de iniciativa de reforma en materia de pensiones presentado por el Ejecutivo Federal? El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera del 21 de julio del 2020 unas diapositivas que contienen su propuesta de modificación al sistema de pensiones en lo que él le ha llamado un gran cambio al sistema pensionario. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos sobre esta dimensión del cambio que se puede desprender de la lectura de esas diapositivas. Primer elemento. La reforma solamente hace referencia al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es una de las 5 ramas de aseguramiento de la ley del Seguro Social. Y una de 4 pensiones que se pueden obtener con este régimen. 2. La reforma solamente se refiere a los trabajadores del apartado A, no a los trabajadores del apartado B, por lo tanto no incluye a la ley del ISSSTE. 3. La reforma no se refiere en ningún momento, por lo que se desprende de las diapositivas, a la contratación colectiva en las entidades públicas que otorgan sistemas de jubilación muy favorables para los trabajadores, como es el caso de el propio IMSS, Pemex, CFE. 4. La reforma no dice nada respecto a las universidades públicas, las cuales tienen serios problemas pensionarios y crisis financieras derivados de el pago de la nómina a sus trabajadores que ya no están en activo, a los pensionados. Por lo tanto, la reforma propuesta solamente atiende a una pequeña parte que, si bien importante, no es suficientemente amplia para poder decir que es una reforma al sistema pensionario. También hay que señalar que dentro del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, hay 2 regímenes. El de transición, que es aquel que aplica a las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, conforme a la ley del Seguro Social de 1973, pero que siguieron cotizando después del 1 de julio con la nueva ley del Seguro Social. A estos se les conoce como la generación de la transición. Solamente se refiere a la generación Afore, es decir, a todos aquellos que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Es decir, solamente a una parte de la población trabajadora de la economía formal. Aunque impacta en forma tangencial a los trabajadores informales, no está dirigido a ellos en específico. Por lo tanto, no se puede hablar de una reforma al sistema pensionario ni integral, ni mucho menos universal, y solamente va destinada a un grupo de trabajadores. ¿En qué consiste la reforma? La reforma consiste, ya ubicado a este grupo de trabajadores, en mejorarles sus derechos, en aumentar la aportación de los patrones y finalmente en establecer un sistema de financiamiento público a partir del presupuesto de lo que se llama
la pensión mínima garantizada. Ese es en esencia lo que contiene la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, según se puede deducir, inferir de las láminas presentadas. En una de las láminas se señala que la cuota patronal se elevará de un porcentaje de 5.15 a 13.87%. ¿Qué consecuencias podría traer para la economía mexicana? Lo primero que hay que comentar es que el sistema de seguridad social mexicano se financia con contribuciones a la nómina de los patrones y en específico en esta reforma a los que cotizan conforme a la ley del Seguro Social, el apartado A del artículo 123 constitucional. Esto significa que un aumento en la cuota patronal impacta en los costos de producción de los bienes y servicios de las empresas. Y si bien algunas podrán absorber este aumento, otras lo reflejarán en el precio en el que ofrecen sus mercancías o servicios en el mercado. No creo que haya un efecto inflacionario inmediatamente, porque esto obedece a otras cuestiones. Pero lo que sí puede ocurrir es que el producto mexicano pierda competitividad frente al importado, incluso en su propio territorio. Eso también aplica a todo aquel que se exporta. Pierde fuerza competitiva porque el precio tiende a aumentar. Entonces, hay un primer efecto en el mercado. Y este efecto se oculta porque en la propuesta del presidente se señala que el trabajador no va a pagar más. Ciertamente, el trabajador no tiene por qué sufrir un descuento en su salario porque el aumento se aplica solamente a la parte patronal. Pero esto también puede tener un efecto en el mercado de trabajo. Esto habrá que verlo en cada una de las empresas. Por ejemplo, escenario 1, habrá una empresa que decida despedir sus trabajadores ante el aumento del costo de la mano de obra. Equivocado, tal vez, injusto, pero esto puede ocurrir. Escenario 2, empresas que mantengan su planta laboral, pero decidan no aumentarla. ¿Por qué? Porque el costo de la nómina se incrementa por el simple aumento de las cuotas patronales. 3, habrá empresas que decidan recurrir al outsourcing, que puede ser de tipo lícito o incluso ilícito, afectando al fisco, al trabajador y a la economía en su conjunto. Mala práctica, pero hay veces a este tipo de expedientes, este tipo de acciones recurren los patrones cuando no tienen el suficiente recurso para pagar la nómina con toda la carga social. 4, se puede generar una doble nómina, una nómina que se paga conforme a la ley del Seguro Social y otra que se maneja como un bono, un estímulo que se paga con otro tipo de legislación, o civil o como premios. Es una subdeclaración o evasión, pero también es una práctica que se incentiva cuando los impuestos sobre nómina aumentan. Esto pasa en cualquier sistema como el mexicano, en el que la seguridad social se financia con lo que pagan las empresas de salarios. Para evitarlo, habría que hacer una reforma integral, más profunda, en el que se desvinculara el financiamiento de las pensiones del salario de las empresas. Pero esto no lo contiene la reforma que se plantea y requeriría de una mayor estructura financiera,
técnica y legal, que al parecer no están dadas las condiciones para llevarlo a cabo. Actualmente estamos viviendo una pandemia, el COVID-19. ¿Qué impacto podría haber para la economía mexicana el elevar la aportación patronal de 5.15% a 13.87%? ¿Esto cómo repercutiría a la economía de México? Aquí hay que ser un poquito más concretos y precisos. Si bien es cierto, el efecto en el mercado, en la competitividad de los bienes y servicios es indirecto, donde sí puede llegar a afectar en forma significativa es en la generación de empleo, cuando el costo o la carga social de cada trabajador aumenta. En promedio, actualmente se está pagando entre 38 y 45% de carga social. Es decir, por cada peso que se paga en salario, 35 o 46 centavos se pagan en carga social, impuestos sobre la renta más cuotas del seguro social. Hay empresas que por contrato colectivo pueden estar pagando hasta el 60 o 65% de carga social. ¿Qué significa esto? En un momento en el que vivimos, en el que en 2 meses hubo más de 1 millón de bajas al Seguro Social y que para recuperarse se requiere 2 años de generación de empleo para llegar al nivel que teníamos antes del parón económico por la pandemia, pareciera incongruente proponer una reforma en pensiones que afecte al salario y aumente la carga contributiva. Aquí hay una falacia en el discurso gubernamental. El hecho que el patrón sea el que paga el aumento de la aportación de seguridad social no significa que el trabajador no se vea afectado, ojo, en la generación de empleos o incluso en la precarización de los empleos existentes. Entonces, una persona preferiría una menor carga social y que hubiera más empleo mejor pagado, que se incrementara la aportación del patrón a la seguridad social. Y esto no es una defensa para que los patrones paguen menos, que no se confunda. El problema es que sí hay un efecto en el mercado de trabajo que perjudica a los trabajadores, porque al final repercute en el mercado vía precios o decide ya no crear empleos porque le afecta sus utilidades. Y como todo, quien pierde es la parte más delgada de la relación, que suele ser el trabajador. En este sentido, yo sí considero que no es el mejor momento para plantear un aumento de la cuota patronal, y más aún cuando va incluso en contra del discurso gubernamental que había prometido no aumento impositivo hasta después de las elecciones del 2021. Esto puede tener dos lecturas: que la situación de las finanzas públicas del gobierno es precaria y requiere fortalecerse con este mecanismo vía la aportación mayor de los patrones en las cuentas individuales para que se puedan financiar los proyectos de infraestructura del gobierno actual, u otra, que ya se haya calculado que este aumento no tendrá efecto alguno en la recuperación del empleo que tanto necesitamos después de las graves consecuencias económicas que provocó la pandemia, en específico en el empleo. En otra de las láminas, se propone disminuir de 1.250 a 750 semanas de cotización para acceder a una pensión mínima garantizada.
¿Cómo afectará a las tasas de reemplazo? Aquí hay dos elementos que hay que aclarar para poder entender el contenido de la lámina. El primero es que solamente aplica a la generación Afore. La generación de la transición tiene como semana de cotización 750, pero ojo, el trabajador que quiera acceder a una pensión con la ley del 73 debe estar cotizando a los 60 años o en conservación de derechos. Si no estuviera en esta condición, todas sus cotizaciones las pierde a favor de él la bolsa colectiva. Una de las ventajas de la generación Afore es que la cotización que se hace en el seguro de cesantía, edad avanzada, en las cotizaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro, es que los recursos que se depositan en su cuenta individual son de su propiedad. Y por lo tanto, si no obtiene una pensión, tiene derecho él o sus beneficiarios o deudos, dependiendo de la circunstancia, a esos recursos, recibirlos en una sola exhibición. Sin embargo, estos recursos ciertamente no son suficientes para tener una vida digna después de los 60 o 65 años y es mejor que acceda a una pensión. En la ley actual, como está redactada actualmente, aquel que no logra 1,250 semanas, entonces solamente tiene derecho a retirar el saldo de su cuenta individual, pero no a una pensión. Y lo que propone la reforma es que en vez de que se exija 1,250 semanas, se exijan 750 semanas, lo cual aumenta los derechos de los trabajadores. Lo que sí hay que señalar que esta es una reforma que beneficia a los trabajadores que no se pueden mantener mucho tiempo en el mercado formal por muchas circunstancias. Entonces, con la reforma va, si pasara, un trabajador que cotiza 15 años entre los 20 y 60 años, pudiera, al llegar a esta última edad, solicitar el pago de una pensión mínima garantizada. No sabemos qué requisitos tiene la iniciativa, sobre esto no podemos profundizar. Suponemos que no debe estar cotizando ni en conservación de derechos, porque si fuera así, entonces no se le estaría otorgando ningún derecho adicional. Se volvería un esquema anterior que es profundamente injusto. Supongamos que no tiene que estar cotizando o ni en conservación de derechos. Cumple 60 años y en algún momento de su vida laboral logró acumular 750 semanas en el seguro social. No sabemos si hay portabilidad con el ISSSTE, no se sabe todavía. Entonces, en este momento empieza a operar lo que llamamos la pensión mínima garantizada, que es una figura que se creó con la ley de 1997. Es un aporte solidario que se da a través del presupuesto a los trabajadores del apartado A de la economía formal de bajos ingresos, que no logran acumular el suficiente dinero para financiarse una pensión con su cuenta individual. Y entonces la pregunta es, ¿quién pone el resto? Y el que lo pone es el gobierno federal a través del presupuesto. Todos, sean trabajadores o no, sean en la formalidad o la informalidad, aportamos para que estos trabajadores reciban una pensión mínima. Pero aquí hay que poner cuidado en las letras pequeñas. En alguna parte de la presentación dice
que esto va a ser temporal porque se va a volver a 1000 semanas de cotización. Tal vez no es clara la lámina, no lo sé. Pero entonces esto solamente lo podremos ver, lo podemos revisar con cuidado cuando se estudie la iniciativa. Por lo tanto, en principio, sí es un aumento de derechos. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a financiar? Y si esto es viable. Una primera respuesta sería que sí es viable si asumimos que el gobierno federal en los próximos 50 años va a dedicar el 20% por lo menos de su presupuesto al pago de pensiones. Pero ¿qué pasa con las tasas de reemplazo, Carlos? La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario, del último salario del trabajador jubilado que representa su monto de pensión. Me explico. Si el trabajador cotizaba a 100 pesos y recibe 50 pesos de pensión, su tasa de reemplazo es del 50%. La ley como está garantiza entre un 46 y 48% la tasa de reemplazo en los trabajadores de 1 a 3 salarios mínimos por el efecto de la pensión mínima garantizada. Es decir, ellos lograrían ahorrar, según algunas gráficas que han expuesto este tema, el veintitantos por ciento en tasa de reemplazo con su cuenta individual si tuvieran 1,250 semanas de cotización. Entonces, si disminuyes las semanas de cotización a 750 y aumentas la tasa de reemplazo del 40 y tantos al 100%, más del 100%, como establece las láminas que estamos revisando, entonces lo que significa es que el apoyo presupuestal que va a tener que aportar el gobierno aumenta, porque lo ahorrado en la cuenta individual es muy por debajo de lo que se requiere para financiar un porcentaje alto en tasa de reemplazo. Conforme aumenta el salario, es decir, aquellas personas que cotizan a 25 veces el salario mínimo, la tasa de reemplazo disminuye. Y entonces ahí no se justifica que haya un subsidio vía pensión mínima garantizada. En cambio, se justifica socialmente para los trabajadores de 1 a 5 salarios mínimos. La reforma propone que se aumente significativamente la tasa de reemplazo, pero ojo, incluye la pensión abierta, no solamente las cuotas, la que viene del Seguro Social. En las láminas ustedes pueden darse cuenta que suma lo que proviene de del régimen de seguridad social más lo que proviene de las pensiones no contributivas, las que se llaman de bienestar para las personas adultas. Sumando eso, se va a una tasa del 100 y tantos por ciento de reemplazo. Esto tiene un fuerte impacto presupuestal. Por eso decía que por lo menos tendremos que tener el 20 o tal vez más con esas tasas de reemplazo del presupuesto federal en los próximos 40, 50 años destinado al pago de pensiones. Ese es el impacto financiero previsible de esta reforma de pensiones para un pequeño grupo poblacional. Las láminas señalan que la pensión garantizada incrementa su cobertura de 34% a 82% de los trabajadores. Este incremento de cobertura de la pensión mínima garantizada podría afectar a los trabajadores que aspiren a una pensión financiada con los recursos de su cuenta de retiro de cesantía de edad avanzada y vejez. No, todo lo contrario. Lo que esa lámina nos está comentando o tratando de explicar es que con la reforma
la fuente de financiamiento ya no va a ser mayoritariamente la cuenta individual. La cuenta individual será un pequeño porcentaje de el total del pago de las pensiones que erogará el gobierno federal. Es decir, el 80 y tantos% de los trabajadores van a recibir subsidio vía pensión mínima garantizada. Esto es importante señalarlo. Actualmente, con el esquema que está planteado, solamente el 34%. Por eso, el comentario es que aumenta el apoyo que debe destinarse al pago de pensiones vía presupuestal. Este es el supuesto que nos permite afirmar que efectivamente la reforma contiene un aumento de derechos de los trabajadores. Eso es innegable, porque ahora el ahorro de cada uno de ellos pasa a formar un porcentaje menos significativo del recurso que se va a utilizar para financiar su pensión. Ahora, cuando hablo que es un pequeño número de trabajadores, pues evidentemente me refiero que es un pequeño grande. Pequeño porque es el 30% de la población económicamente activa. Grande porque ese 30% implica millones de trabajadores. Se beneficia a muchos millones, pero se deja de beneficiar a otros tantos que están en la economía informal o que no cotizan por alguna circunstancia. Por eso mi propuesta desde hace muchos años ha sido que en vez de este esquema vinculado con el trabajo, el apartado A y el apartado B del artículo 123 constitucional, es preferible una pensión universal que sea superior al salario mínimo y que cualquier otro esquema de previsión sea para distintos trabajadores, pero sin subsidio. Sé que sea un reflejo de la vida laboral en formalidad de los trabajadores, para incentivar el empleo y la cotización en la economía formal. En el proyecto de iniciativa de reforma se contempla graduar el monto de la pensión mínima garantizada, que el monto sea variable de 0.7 a 2.2 salarios mínimos, en función de la edad, el salario y las semanas de cotización. ¿Esto es benéfico para el trabajador? No lo sé. Esta es una de las que podríamos decir letritas pequeñas de la presentación que hizo el presidente con sus diapositivas. Realmente, ¿cómo se va a financiar o cómo se va a distinguir entre el punto 7 al 2.2 de salarios mínimos en la pensión mínima garantizada? No queda claro con la información disponible en este momento. Yo quiero suponer, y esta es una mera inferencia, que se trata de la combinación del sistema de reparto con el sistema de cuentas individuales. La pregunta es, ¿cómo incentivo el empleo formal si con 15 años de cotización es suficiente para obtener una pensión mínima garantizada? Y lo que pudiera provocarse con esta norma es que las personas se fueran al mínimo a los 15 años y después tuvieran una vida laboral en la informalidad porque no les conviene seguir cotizando ya que tienen una pensión garantizada, que es del punto 7 del salario mínimo. Y entonces, el subsidio al que tendrán derecho contra el presupuesto federal, no las cuotas del Seguro Social, porque no van a alcanzar, se define con base en los años de cotización, edad, imagino que permanencia en el trabajo. No lo sé. Esta es una de las partes obscuras que pueden generar injusticias en la aplicación del nuevo esquema que se plantea. ¿Por qué? Si se pone como requisito que para obtener 2.2 del salario mínimo como pensión garantizada se tiene que estar cotizando
a los 60 años de edad, los que pierden son los trabajadores de bajos ingresos y las mujeres, que en promedio se mantienen en el mercado formal de trabajo hasta los 45 años, por muchas circunstancias. Lo mismo sucede con el trabajador de bajos ingresos. No se logra mantener en el mercado formal de trabajo hasta los 60 años. Habría que revisar la iniciativa para ver cómo van a aplicar este esquema diferenciado de pensiones mínimas garantizadas, que me imagino es una reproducción de lo que existía en la ley del 73, pero que, como ya lo comenté, puede ser injusto para los trabajadores de bajos ingresos y las mujeres. En las diapositivas se contempla durante un periodo de 8 años realizar un incremento hasta 2.7 veces el monto actual de la cuota patronal. ¿Considera este periodo adecuado? Estas son parte de las letras pequeñas que se ponen en las diapositivas, que es muy difícil conocer su contenido o cuál es su sentido. Esta gradualidad en tiempo, en 8 años, para el aumento de las cuotas patronales, no se explica en las diapositivas y pudiera, en beneficio del empleo, tener poco impacto en estos momentos y aumentar el impacto en el 22, en el 23 o el 24. Eso es muy difícil determinar hasta no saber en qué porcentajes se va a ir aplicando este aumento a la cuota patronal anualmente. Pero además se habla de una progresividad, es decir, el porcentaje aumenta en los trabajadores que ganen 25 veces salario mínimo y el porcentaje disminuye en los trabajadores que ganen 1, 2 o 3 salarios mínimos. Esto habría que verlo en la iniciativa. ¿Por qué? Porque esta progresividad puede generar un efecto contrario al deseado. Y es un incentivo a la subdeclaración o a la doble nómina, que aunque son prácticas ilícitas, se puede recurrir a ellas porque el beneficio que se obtiene de esta progresividad para el trabajador es bajo si se considera que son trabajadores de altos ingresos y suele o puede haber elusión e incluso evasión de cuotas obrero-patronales para evitar esta progresividad. Claro que eh, pueden decir o se puede decir que pues esto se evitará con una mejor fiscalización. Sí, ciertamente esto puede provocar un ilícito, que el patrón incurra en un ilícito, pero como hay conveniencia para ambas partes de la relación de trabajo, es muy difícil detectar. Hay que ser muy cuidadosos en el planteamiento de esta gradualidad en tiempo y en la proporcionalidad en la imposición de las tasas a los trabajadores de una empresa. ¿Considera que los objetivos señalados en las láminas propuestos por el Ejecutivo Federal, en particular el incrementar hasta en un 40% el monto que recibirían los futuros pensionistas, es posible de realizar con esta reforma? Con la reforma en sí misma no puedo saber si es posible o no. La pregunta es, ¿habrá recursos para financiar los dos derechos que se conceden a los trabajadores de la economía formal del apartado A? Es decir, la reducción de semanas de cotización, el aumento de la pensión mínima garantizada, aunque sea gradual, ¿puede financiarse en el futuro? ¿Hay viabilidad? Es conveniente comprometer a largo plazo, 20, 30 o 40 años, el presupuesto federal en un alto porcentaje
porcentaje? Esa es la pregunta. Si es justo o no es justo. Y eso es lo que se va a debatir en el Congreso de la Unión. En principio, todo beneficio a los trabajadores es muy aceptable políticamente y seguramente pasará, será aprobado. Pero el problema viene después. ¿Cómo vamos a pagar estos beneficios? Y eso es el problema que deberán afrontar las generaciones que gobiernen este país en la década de los 30 y 40. En pocas palabras, se está poniendo una camisa de fuerza a las generaciones futuras en el manejo del sistema pensionario al vincularlo todavía con visiones tradicionales que implican que la seguridad social se siga financiando con la nómina y que no se acuda a un impuesto universal. Se está imponiendo una forma de estructurar el mercado de trabajo en los próximos 20 años a partir de incentivos a la informalidad, que, en mi opinión, es el camino contrario que se debe seguir. Una reforma al sistema pensionario debiera ser un incentivo para generar más empleo, mejor pagado, en la formalidad, que al final, si no genera más cuotas obrero-patronales porque se disminuye este tipo de contribución, sí puede dinamizar la economía y generar otros impuestos, impuesto a la renta o IVA, para financiar en forma universal no solamente pensiones, sino también salud.